¿Puede Club Atlético Osasuna hacer la mejor campaña de su historia? Lo contamos aquí, en el otro balón. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, hoy tenemos que hablar de un equipo que es Club Atlético Osasuna y de un entrenador que poca gente confiaba, tanto en Pamplona como en el resto de España, y ese es en Vicente Moreno, ¿vale? Ahora mismo Club Atlético Osasuna, chicos, está en posiciones europeas y nos vemos obligados a hablar de ello, porque la verdad es que nos está sorprendiendo y seguramente, no me acuerdo cómo hicimos las predicciones, pero seguramente ni le metimos en el top 5 ni le metimos en el top 10. Así que, antes de empezar, lo primero, un saludo, Julen. Y lo siguiente, si os gustan este tipo de contenidos, como el que hicimos con el Mallorca, que os moló bastante, pues nada, dejad un like, dejad vuestro comentario, qué jugador de Osasuna os está gustando más, qué jugador a lo mejor le pedís más, qué os está gustando de Vicente Moreno, si le veis mejor en casa que fuera, bueno, hay varios aspectos, o si estáis flipando con lo de Ante Budimir, que es espectacular lo de este tío, que parece el delantero del pueblo, ¿eh? O sea, hay que decirlo claramente. Pero, bueno, hay que destacar el contexto del Club Atlético Osasuna mientras va entrando el rótulo. Y es muy fácil y muy sencillo de intuir. Recordemos que se acabó el ciclo de Yago Barrasate tras 6 temporadas. 6 temporadas donde Club Atlético Osasuna pasa de segunda división a ser un equipo estable en el top 10 de la liga, a ser subcampeón de Copa y a participar en la polémica Supercopa de España que se disputa en Arabia, para que veáis el crecimiento de un equipo que además pudo ir a Conference, aunque cayó en la ronda previa contra el Brujas. Pero bueno, aquí vemos el crecimiento de un Arrasate que dejó una identidad, ¿no? Una identidad o recuperó señas que había perdido Club Atlético Osasuna, por lo menos de forma regular. Ese juego vertical, ser sólidos, centros laterales continuos y jugadores comprometidos con la causa, además de un punto importante como es el crecimiento de Tajonar, ¿no? De, bueno, de la muestra de jugadores que han dado un rendimiento espectacular. Bueno, dicho esto, el elegido fue Vicente Moreno, que recordemos que si es cierto que tuvo un ascenso con Español y sacó del barro al Real Club Deportivo Mallorca de segunda B a primera división, es cierto que en la máxima categoría del fútbol español no estaba teniendo suerte, no pudo continuar su legado en el conjunto perico y en la Almería, aunque yo pienso que aquí no hubo una planificación coordinada y creo que esto le perjudicó y duró solamente 7 jornadas. ¿Qué hay que decir de Vicente Moreno? Pues pensábamos que iba a haber a lo mejor muchos cambios, pero creo que ha visto una oportunidad de oro de recoger un legado espectacular y lo está continuando. Y además está mejorando en bastantes aspectos a este Club Atlético Osasuna que está siendo uno de los equipos más divertidos de la liga. ¿Por qué no decirlo, Julen? Creo, Jonay, que el destino ha querido que habláramos la semana pasada del Real Club Deportivo Mallorca y que ahora estamos hablando de un Club Atlético de Osasuna que realmente, en cuanto a proyecto, a mí me parece que están bastante cerquita. Mm. Primero, creo que es importante hablar de la mentalidad de Vicente Moreno y creo que vamos a llamar así a este punto porque, como decías en la introducción, nadie confió en Vicente Moreno, incluso creo que nosotros mismos por momentos desconfiamos del técnico valenciano, Mm. aunque aquí también hay que decir que realmente, ¿qué entrenador que hubiera llegado a Osasuna nos hubiera convencido después de lo que había conseguido Yago Barrasate? Creo que hubiera llegado quien hubiera llegado, se hubiera puesto en duda, porque al final el trabajo que ha hecho Yago Barrasate en Osasuna ha sido de tal nivel que, claro, evidentemente igualarlo es bastante complicado. Como decías, es una apuesta arriesgada porque al final Vicente Moreno, sus últimas experiencias en primera división no han sido buenas, aunque estoy de acuerdo contigo en que en aquella temporada con con la Unión Deportiva Almería era una temporada complicada y creo que el último responsable de lo que pasa es Vicente Moreno, porque ya vimos cómo acabó la Unión Deportiva Almería la temporada, ya vemos en qué situación está ahora en segunda división, aunque evidentemente a mí lo que más me ha sorprendido de Vicente Moreno en su llegada a Osasuna ha sido la mentalidad que ha tenido, en el sentido de que ha sido un entrenador sincero, un entrenador que ha reconocido que sus últimas experiencias no han sido buenas, pero que ha sabido cambiar un poquito esa imagen, mostrando un gran conocimiento por el Club Atlético Osasuna, mostrando un gran conocimiento tanto por Pamplona como por el club, como por la historia, y creo que al final eso ha hecho un poquito que cambie un poquito la perspectiva con Vicente Moreno. Además, creo que ha sido un entrenador bastante inteligente porque ha sabido coger un equipo que funcionaba muy bien
decías aquí en el guión que ha cogido un coche y no lo ha retocado demasiado, yo creo que el resumen es un poquito eso, que ha cogido un equipo que funcionaba, ha dado 2 o 3 matices y el equipo evidentemente está carburando. No, no, y hay que ser claros. Recordemos que Osasuna entrevista a 5 o 6 entrenadores, ¿vale? Y es elegido porque, según Braulio y los dirigentes de Osasuna, es el que mejor conocimiento muestra de la cultura del club. Claro, recordemos que Vicente Moreno es valenciano. De hecho, hablando de la mentalidad de Vicente Moreno, ha sido noticia esto porque recordemos que Vicente Moreno el otro día rompió a llorar en la rueda de prensa previa por ver cómo está sufriendo Valencia. Acabó el partido contra el Real Valladolid, que por cierto estuvo sancionado porque fue expulsado en Anoeta, en el Real Arena, vamos. Y fue a su localidad, ¿vale? Y se fundó las botas, cogió los guantes y se puso a ayudar como si fuera uno más. Y Interrúmpeme. Jonay, quería decir aquí en ese sentido también que has hablado de Braulio, que también ha estado en Valencia de la mano de su hijo Jesús Vázquez, ayudando en todo lo que es posible a los valencianos y realmente, pues bueno, son gestos que son importantes a día de hoy, ya lo comentamos en el vídeo anterior, a día de hoy lo menos importante de todo es el fútbol y volvemos a mandar muchísimo ánimo a Valencia. No, y de hecho se ha confirmado que desde el club Osasuna ha dicho que ha dado todo el tiempo a Vicente Moreno para que se ausente, ¿vale? Y me parece lógico porque, bueno, hay un cuerpo técnico que puede continuar trabajando con las directrices, por supuesto, de Vicente, pero que a lo mejor hasta que sea otra vez figura pública. Me parece muy bien, muy bonito y esto es importante destacar de la directiva Osasuna, que yo creo que también hace que los entrenadores vayan a un proyecto confiados, que no se sientan cambio de moneda. Lo vimos con Arrasate, cuando vuelve a Primera División y está varias jornadas en descenso y se rumorea con su despido y hay una rueda de prensa mítica que ya habréis visto 500.000 veces en redes sociales. Y con Vicente Moreno se le preguntó a esto a Braulio y dijo lo mismo, dijo que iban a confiar en él hasta que, bueno, pues a lo mejor, lógicamente, si estás a 10 puntos de la salvación, en la jornada 20, pues a lo mejor hay que hacer un cambio, por desgracia. Pero esa confianza que transmite el Club Rojillo creo que es muy importante para los entrenadores. Y para ir avanzando un poco en el vídeo, vamos a ir con los hechos que están transcurriendo en esta temporada. Y es un rótulo que puede ir entrando, que es el de desafiando a la historia, chicos. Porque el arranque del Club Atlético Osasuna está siendo muy impactante, nadie lo esperaba. De hecho, está siendo el mejor local de la temporada. Y el Sadar está siendo un reino ganador. Es decir, es cierto que tiene 2 partidos más que otros equipos, pero es que ha conseguido 16 de 21 puntos, ¿vale? Solo el Real Betis ha podido ganar allí y el Leganés en la primera jornada pudo empatar. El resto, bueno, pues ha habido victorias destacables, como esa del Fútbol Club Barcelona por 4-2, ¿no? O 4-3, ya no me acuerdo. Una evolución que permite, además, creo que se ha repuesto a un arranque muy malo fuera de casa y que creo que con esa victoria en el Real Arena la plantilla ha ganado confianza. Pero fijaros si Osasuna está impactando en ese sentido, que ha hecho el mejor arranque desde la 2005-2006 de Javier Aguirre, que consiguió 25 puntos a estas alturas. Osasuna tiene 21. O sea, pongamos en valor en esto, un equipo que no ha sufrido muchos cambios, que sea, es cierto que ha tenido una incorporación muy top como la de Brian Zaragoza, que luego hablaremos, pero que no solo es eso, que yo creo que Osasuna viene de una temporada, ojito, las figuras del centro del campo muy discutidas. Catena ya sabemos lo criticado que estuvo. Hasta el propio, a lo mejor, Sergio Herrera en ciertas. Bueno, pues estos ciertos errores que tiene en salidas de balón o estar a 50 metros de portería cuando le tiran desde el centro del campo. Pues yo creo que vemos una plantilla muy compacta, Julen, muy compacta y no sé qué sensaciones te está dejando. A mí, cuando me siento a ver un partido de Osasuna, no estoy seguro de que vaya a ganar, pero estoy seguro de que sus partidos van a ser divertidos, por lo menos. Sobre todo en el Sadar. Yo creo que la clave es eso, Jonay, ¿no? Y vamos a pasar a analizar un poquito Osasuna con datos, porque como dices, es un equipo que es muy divertido, que es muy vertical, es muy ofensivo, pero al final cuando eres ofensivo, pues evidentemente también te va a venir la vuelta. Y aquí este dato que me ha sorprendido bastante es que solo en 4 de los 12 partidos ha habido menos de 3 goles. 3 goles, Jonay, son muchos goles en un partido y más en una liga española que cada vez vemos menos goles porque posiblemente los atacantes sean peores que hace algunos años. Así que a Mm. mí me sorprende bastante este dato y luego podemos ir con otros datos
que son un poco consecuencia de esto que estamos comentando, ¿no? Es el equipo que más faltas comete en la liga, algo que evidentemente cuando eres tan vertical y cuando tus partidos son tan abiertos, tienes que hacer muchas faltas dependiendo de tus intereses. Y ojo, porque hay que pararse en que en los duelos aéreos, Club Atlético Osasuna está en el top 3. Esto os puede parecer algo normal porque hay jugadores como Budimir, como Catena, como Moncayola, y un equipo, solo hay un equipo que supera a Osasuna en este dato, que evidentemente, y creo que esto no va a sorprender a nadie, que es el Getafe. Chicos, el Getafe es especialista en duelos aéreos. Otro de los datos importantes, su presencia en el campo contrario. Estamos hablando de uno de los equipos con porcentaje más alto en campo rival. Esto también tiene que ver con el juego vertical. Y una cosa que nos sorprende de Club Atlético Osasuna es el factor de la posesión del balón. Vemos que hay partidos que están muy disputadas, otras que renuncia a ellas, como puede ser ante el Fútbol Club Barcelona, ante la Real Sociedad, ante Las Palmas. Por cierto, esos 3 partidos que tienen menos posesión, 3 victorias. Estamos hablando de un equipo que puede jugar sin balón, tanto con balón. Y eso es muy importante en el manejo de escenarios, ¿no? Yo creo que en ese sentido Osasuna ha evolucionado. Y luego, Osasuna, debido a su juego, esto es muy curioso, porque no suele ser así, pero es uno de los equipos que más balones recupera y también de los que más pierde. Es decir, esto es trabajo, ¿eh? Esto no estamos hablando de que sea casualidad. Esto yo creo que Vicente Moreno lo está potenciando bien. Y luego vamos a decir a un jugador clave en este sentido. Pero yo no me lo esperaba. Yo el Osasuna que dibuja... Pues perdón, el club Atlético Osasuna que dibujaba mi cabeza era un equipo que iba a ser menos vertical, un equipo que iba a ser a lo mejor un poquito más conservador, que a lo mejor incluso iba a ser más al contraataque puro. Y para nada está siendo así. Y yo lo tengo que reconocer y lo tenemos que reconocer. Yo no tenía muchas expectativas en Vicente Moreno y a mí, por ejemplo, me está callando la boca. Bueno, y creo que es importantísimo hablar de lo difícil que es en una media tabla, por llamarlo de alguna manera, del fútbol español, tener o ser bueno en dos registros, porque vemos varios equipos que hay partidos que intentan jugar el balón por abajo, otros partidos que intentan meterse atrás, pero intentarlo no quiere decir que lo hagas bien. Y Club Atlético Osasuna en ese sentido está haciendo algo muy difícil, porque como decías, hay partidos en los que está siendo capaz de meterse atrás y contraatacar y ganar esos partidos, y en cambio en otros partidos está siendo consciente de que tiene que tener el peso de la pelota, tener el peso de la posición y hacerlo bien también. Como digo, es algo muy complicado porque manejar diferentes registros es muy difícil, y no lo digo yo, lo ha dicho incluso Pepe Bordalás, que es muy difícil trabajar en algunos partidos siendo un equipo muy defensivo y en otros partidos tener el peso de la posesión, y creo que Vicente Moreno, ante sorpresa de todos, lo está consiguiendo. Y si quieres vamos a ir ya a hablar de los jugadores clave, Jona, y voy a empezar yo con uno que es carisma pura y dura, y evidentemente es Sergio Herrera, porque hablar de su carácter, resumir su fútbol, resumir su rendimiento en su carácter, en los penaltis, es muy fácil, pero realmente Sergio Herrera lleva muchas temporadas siendo muy buen portero, uno de los mejores porteros en el fútbol español, y por dar un dato, es el quinto portero que más para en la liga. Esto no lo hace un cualquiera, Jonay. Esto no se consigue solamente por su carácter, por ser ese portero que en sus momentos, bueno, pues es provocativo, le gusta el salseo. Eso no se consigue solamente con eso, es un grandísimo portero. A mí por momentos me recuerda un poquito al Dibu Martínez en ese sentido, salvando las distancias, y Sergio Herrera es un jugador importantísimo para Osasuna. Vamos con la línea de centrales y hay que destacarla porque recordemos que David García se ha marchado. Y David García, bueno, solo hay que decir que ha llegado hasta la selección española. Entonces, estamos hablando probablemente del jugador más importante del último lustro, última década del Club Atlético Osasuna. Pues habría que debatirlos. Por supuesto, eso queda a voz y debate de los aficionados del Club Atlético Osasuna. No me quiero meter ahí, ni mucho menos en ese fango. Pero, Catena, que el año pasado venía a ser de los jugadores de excepción de la temporada, creo que está demostrando un gran nivel. Y el fichaje de Boyomo, si bien es cierto que todavía no me está pareciendo top, porque es verdad que Boyomo, por ejemplo, en el juego aéreo sufre mucho y creo que si potencia eso, Osasuna va a ser un equipo difícil de tumbar. Pero creo que es importante que esté habiendo esos registros de Catena, como se veían Vallecas, balones largos, diagonales a los extremos, esa confianza, y creo que ha llegado con Vicente Moreno.
Pero antes de darte paso, Julen, el siguiente jugador, yo creo, si no es el más inflado ahora mismo de la liga, es uno de los que más porque nadie habla de él. Y vamos a hablar de Lucas Torró, un jugador que la temporada pasada, Jonay, recordemos que pierde la titularidad con la irrupción de Iker Muñoz y que tras la lesión del joven canterano de Tajonar recupera su posición. Y yo simplemente voy a dar datos, Jonay, y luego a partir de ahí cada uno Dale. que saque las conclusiones que quiera sacar. Es el máximo recuperador de la liga, 100 recuperaciones en 12 partidos, algo que de media sale a unas 9 recuperaciones por partido. Es el segundo jugador con más balones disputados, solo superado evidentemente por un jugador del grandioso Getafe, Cristán Tusuche. El mejor ganando duelos en el fútbol aéreo, en el juego aéreo, 61 duelos ganados, solo, o sea, superando a hombres como Budimir o Murici. Y esta es la clave, jugador que más faltas hace. Bueno, yo creo que Lucas Torró tiene mérito por lo que ha dicho Julen, que el año pasado viene de perder la titularidad y viene de, bueno, de no ser un indiscutible. Creo que el impacto que está teniendo Lucas Torró en esta liga se va a empezar a hablar en nada. Por ejemplo, si por ejemplo el Club Atlético Osasuna gana en el Bernabéu, o si saca un empate incluso y está en 3 jornadas sumando, creo que hay que empezar a hablar porque es que es clave, ¿eh? Estamos hablando de un jugador que está dominando varios registros y está liderando la tabla en varios sentidos en estadísticas de la liga. Además de que se ve en el campo. O sea, Torró está siendo un pitbull. Algo que siempre ha destacado en los equipos de Vicente Moreno. Esa figura del pivote en la que creo que ha encontrado en Lucas Torró pues un futbolista ideal para su sistema, ¿no? Yo creo que aquí en ese sentido poco hay que decir. Y ya con ver el dato que has dado de superar en los salarios a Budimir o a Murici, creo que esto es muy importante. O incluso está cerca de Cristanto Sunche, que es un portento físico. Pues bueno, ahí queda, lo queríamos dejar en constancia. Pero luego, Osasuna tiene un ataque envidiable. Quizás a lo mejor envidiable en una palabra, pero eso es un ataque efectivo porque tiene tiro, tiene regate y tiene gol. Y aquí vamos a hablar de una sociedad llamada Brian Zaragoza y Aymar Oroz. Recordemos que Aymar Oroz empieza a destacar cuando está Abde en Club Atlético Osasuna y cuando se va Abde, Aymar Oroz tiene que hacer muchos partidos de falso extremo. Pero con la incorporación de Brian Zaragoza, esta sociedad ha encontrado el equilibrio perfecto. Porque Brian, que es un activo constante pegado a la línea de cal, permite que las vigilancias estén en él y que Aymar Oroz penetre mucho por dentro, por el pasillo interior, en segunda jugada, en segunda línea. Y creo que ese es el tipo de futbolista que es Aymar Oroz. Y aquí creo que el Club Atlético Osasuna ha hecho una buena incorporación con la cesión de Brian y que creo que ha reforzado a un Aymar Oroz que por cierto, después del verano que ha habido, con sus rumores hacia el Athletic, pues creo que ha dado un salto con esa renovación que se anunció en el Sadar, que fue en el partido ante el Celta de Vigo, si no recuerdo mal, y que creo que ha dejado, está dejando su sello. Esta sociedad, cuidado, porque no se está hablando mucho de ella, y creo que va a dar mucho que hablar porque creo que Aymar está saliendo muy, muy reforzado. Justo, lo iba a comentar, Jonay. Esto no lo habíamos hablado del tema de Abde, pero me parece clave hablar de que Aymar Oroz viene de una muy mala temporada, Mm. que su mejor temporada fue hace 2, cuando estaba Abde en plantilla, y creo que es algo a destacar que Aymar vuelve a rendir cuando al lado suyo, en esa banda izquierda, hay un jugador de tantísimo desborde. Y por hablar también un poquito de Brian Zaragoza, creo que es un jugador que ha encajado a las mil maravillas en este equipo porque Osasuna necesitaba ese jugador que sea diferencial en banda porque creo que tanto Moy como Rubén García son jugadores de asociarse más por dentro, pero no tienen ese desparpajo y esa calidad diferencial para regatear por fuera y para ser verticales. Y creo que Brian Zaragoza en ese sentido es un jugador importantísimo. Es un jugador que posiblemente sea irregular por momentos, pero que cuando tiene el día te gana partidos, como contra el Fútbol Club Barcelona. Y yo voy a hablar ahora del que has llamado antes delantero del pueblo, Ante Budimir. ¿Por qué? Bueno, voy a volver a comentar un poquito lo que comenté en el caso de Murici. Creo que aquí hay historias que están enlazadas en algún momento, porque Ante Budimir, siendo croata, siendo un jugador que a priori no tiene ningún enlace con Club Atlético Osasuna previo, es un jugador al que yo veo muy cómodo en Pamplona, en Iruña. Creo que es un jugador que está muy bien asociado a la afición, creo que entiende muy bien a la entidad, creo que está muy cómodo en la ciudad y esto al final después
se ve reflejado en el campo. Es el tercer máximo goleador de la liga, un jugador que está muy asociado al penalti y no solo a marcarlos, sino a provocarlos. De hecho, venimos de una jornada en la que provoca y marca el penalti de la victoria y evidentemente hay que hablar de que si Ante Budimir fuera efectivo al 100%, estaríamos hablando de un delantero que posiblemente no jugaría en Osasuna, porque es el jugador que más tira fuera o al palo. 16 veces ha tirado Budimir en lo que va de temporada fuera o al palo. Y evidentemente, ya lo hemos comentado antes, es el jugador que más lo intenta en el juego aéreo, es el segundo, después de Lucas Torro, que ya lo hemos comentado, que más duelos gana, y es el sexto jugador que más veces tira a puerta, por detrás de nombres, ojo, como Lewandowski, Rafinha, Lamine, Mbappé, que creo que no le suenan a nadie, porque el que sí que le suena a la gente dentro de este canal es el nombre de Abde, que ya lo hemos comentado, y que evidentemente estos datos hacen ver que Budimir es un poco el referente del Club Atlético Osasuna. Seguramente, de la emoción se me cae hasta el casco. Seguramente fue también unas decisiones porque fuera Vicente Moreno a Club Atlético de Osasuna, porque recordemos que ya lo tuvo en el Mallorca. Así que parece mentira, otra conexión, ¿eh? Delanteros del pueblo, Murici, Budimir. Pero creo que aquí Vicente Moreno conoce bien su figura y que creo que la está potenciando, aparte de que Budimir desde la temporada pasada sin dudas está en su prime, ¿vale? Y ya pasamos con la conclusión final, ¿vale? La conclusión final es muy simple, es si Club Atlético Osasuna va a poder aguantar este ritmo y si puede ser un candidato a entrar en competición europea, Julen. Yo creo que ojalá y la ilusión tiene que estar ahí, sobre todo teniendo en cuenta que los equipos que a priori deberían de estar arriba, como pueden ser la Real Sociedad, Girona, Sevilla, por poner algunos ejemplos, aunque bueno, el último nombre no sé si hay que meterlo en esta ecuación, creo que teniendo en cuenta que esos equipos no están rindiendo, creo que de la ilusión debería de estar. ¿Es una obligación? No. Si Osasuna no se acaba metiendo en competición europea, ¿nos va a decepcionar? Tampoco. Pero teniendo en cuenta cómo ha empezado la temporada, que está sorprendiendo a todo el mundo el rendimiento con Vicente Moreno en el banquillo, creo que la ilusión tiene que estar ahí y si Osasuna acaba metiéndose en competición europea, creo que sería una sorpresa, pero a la vez una gran felicidad. Yo, mira, voy a ser muy claro. Yo creo que sí es una alternativa, aunque creo que, porque ahí están los datos, si el arranque es el arranque, creo que no va a acabar consiguiéndolo. Me pasa algo parecido que con el Mallorca, lo que pasa que es verdad que debido a la exigencia del calendario y que luego está la copa y todo el rollo, lo de siempre, el mismo argumento de siempre, es cierto que si Osasuna se cae una pieza clave, una pieza diferencial, mejor dicho, creo que no hay fondo de armario en ese sentido. No veo a alguien que supla a Budimir, porque vale, Raúl García Daro nos parece un buen delantero, pero no le veo al nivel de Budimir. Si se cae Brian Zaragoza, no veo a nadie que pueda hacer de Brian Zaragoza. Sí, a lo mejor lo veo un poco más en la parcela defensiva, porque estamos viendo, por ejemplo, que Abel Bretones se está rotando la posición con otros compañeros. En el centro del campo, quitando a Torro, igual lo mismo. Pero es verdad que si cae una pieza clave, sí me parece que cambian mucho las cosas. Ahora bien, sí voy a dejar otra cosa que creo que puede pasar. Y más que nada porque pasó recientemente. Es decir, creo que si llega enero, febrero, estos meses donde la copa se pone molona, que sabemos que ya es a partido único quitando las semifinales, y por las coincidencias del destino, el sorteo quiera deparar que los partidos sean en el Sadar, creo que, ojo con Club Atlético Osasuna, que la copa, además que es una plantilla que ya varios saben, bueno, que yo creo que tienen la motivación como están pasando muchos equipos del norte, Athletic y Real Sociedad en los últimos tiempos, aparte de la tradición copera que tienen, incluso el Deportivo Alavés que alcanzó una final. Pero, ojito en este sentido. Así que, nada, ahora os toca a vosotros dejar vuestra opinión, a ver qué pensáis de este Club Atlético Osasuna y si os está sorprendiendo también y os tenéis que callar la boca como nosotros en ese sentido, porque no pasa nada por reconocer y rectificar las cosas. Dejadnos en comentarios qué jugador os está gustando más de Club Atlético Osasuna, quién esperáis que vaya más, qué os parece Lucas Torró, qué pensáis de Vicente Moreno y esa imagen colaborando en la Dana y ayudando a la gente de su pueblo, ¿no? Ya podían tomar nota la clase política, ¿no? En vez de ir bien vestidos, a lo mejor hay que ir, como hay que ir, a ayudar de verdad. Dejando este comentario de lado y respetando la opinión de todo el mundo, suscribiros al canal del Otro Balón, dejar vuestro pedazo de like y os vamos comentando y respondiendo poco a poco a vuestras impresiones. Muchas gracias y un saludo.